donarem pas ara a la segona intervenció de la jornada, que anirà a càrrec d'Almudena Sánchez, que és membre del grup de treball de vacunes de la Societat Catalana de Pediatria. És metge titular de pediatria al Centre d'Assistència Primària a les Hortes de Barcelona i les seves disciplines predilectes són la virologia, la immunologia i la microbiologia. L'Almudena ens parlarà, el títol de la seva ponència és Retos y oportunidades de la inteligencia artificial para la adecuada comunicación en la reticencia vacunal. Moltes gràcies, Almudena. Endavant. Primero de todo, quiero agradecer vuestra atención y agradecer a la organización de este evento que nos hayan invitado a hablar sobre la reticencia vacunal. Hablar de reticencia vacunal para aquellas personas, individuos que trabajamos y que creemos o que sabemos que las vacunas son el mayor avance de la ciencia por detrás de la potabilización de las aguas que más vidas ha salvado, hablar de reticencia vacunal es muy importante. Y lo puedo resumir en 3 palabras. Es muy importante porque es muy amenazante, es una gran amenaza. Se describe la reticencia vacunal, el concepto de reticencia vacunal es el rechazo o el retraso en la aceptación por parte de algunos individuos de vacunas que ya se han demostrado eficaces, seguras y que están disponibles en el entorno en cuestión. Esto es un fenómeno tremendamente complejo y además cambiante en función de las áreas, con el tiempo y además de ser muy complejo, es un fenómeno creciente. No es nuevo, nace desde en el momento en que nacen las vacunas, pero sí es creciente. Ya en el año 2019, la OMS catalogó o incluyó la reticencia vacunal como una de las 10 grandes amenazas para la salud mundial. Y es una amenaza porque está provocando la reaparición de enfermedades inmunodeprimibles. Inmunoprevenibles. Unas cifras. Se hicieron una encuesta hace poco en España y se vio que el 4% de la población considera que las vacunas no son eficaces para prevenir las enfermedades y un 8% considera que los riesgos de la vacuna superan sus potenciales beneficios. Estas son cifras en España, pero si nos vamos al resto de Europa podemos encontrar países que incluso tienen cifras superiores. Países como Francia o Italia tienen movimientos de los mal llamados, no nos gusta llamar antivacunas, pero grupos de reticencia vacunal muy potentes. Y vamos a analizar un poquito esta complejidad del problema, porque para combatirlo es importante conocer las peculiaridades o las características, la complejidad de la reticencia vacunal. La reticencia vacunal no es exclusiva de ningún grupo, ni de ningún país, ni de ninguna característica. La reticencia vacunal probablemente existe a nivel mundial y, como he dicho, existe desde que aparecieron las primeras vacunas. Podemos clasificar así globalmente los factores que influyen en la reticencia vacunal en 3 grandes grupos. Por un lado, los factores contextuales, los factores individuales y luego algunas variaciones regionales que comentaremos al final. Los factores contextuales, por ejemplo, las influencias culturales, religiosas o históricas incluso. Luego, los factores, el factor socioeconómico, la situación socioeconómica. Todo y que puede parecer que la reticencia vacunal es propia de poblaciones de alto nivel económico, no es así, pero sí que es verdad que los motivos por los cuales se rechaza la vacuna son diferentes en función del nivel socioeconómico. También, por ejemplo, las barreras geográficas. Esto en minorías étnicas que viven aisladas del resto de la civilización. Es fácil que surjan bulos o falsas creencias y luego son tremendamente difíciles de combatir, de corregir esas creencias. O al revés, estar
o sea, poblaciones que tienen mucho acceso a medios de comunicación, a redes sociales y que por lo tanto tienen acceso a mucha información, son poblaciones que también están sometidas a mucha desinformación, ¿eh? Y de esto hablaremos después. Respecto a los factores individuales, pues por ejemplo, pueden haber reticencias por experiencias previas con otras vacunas, personales o de familiares o de amigos muy cercanos. Luego también influye el valor que un individuo tiene o la creencia que un individuo tiene con respecto a la salud, qué importancia tienen los hábitos de vida saludables, digamos, todo el tema de actividades preventivas o, por ejemplo, y esto es muy importante, la confianza en los sistemas de salud. El sistema sanitario, no solo su personal sanitario que la tiene directamente, la confianza que pueda tener en su médico o en su enfermera, sino también en las autoridades sanitarias. Y esto lo vimos claramente, ¿no? con el COVID, cómo se cuestionó mucho determinadas decisiones por parte de las autoridades sanitarias. Lo de las variaciones regionales que comentaba yo también, al final son también un producto de todos estos factores contextuales. Pero, por ejemplo, la reticencia vacunal en países de Europa probablemente tenga más que ver con aspectos de la seguridad de las vacunas, por la baja conciencia de la enfermedad, mientras que en países de África es muy habitual que la reticencia vacunal, que también existe, ellos sí que tienen esa conciencia de la enfermedad, ¿no? Como comentabas tú, cuando tú dejas de ver una enfermedad, le pierdes el temor. En África probablemente sí que lo ven de manera más directa, pero sus reticencias vienen dadas por creencias un poco mágicas. En ocasiones surgen creencias de que las vacunas pueden tener efectos mágicos o un uso experimental que se usa en sus poblaciones. Así pues, efectivamente, pues las vacunas pueden generar, como cualquier cosa nueva, desconocida, puede generar temor y el temor genera reticencia. Al final, en las decisiones siempre se compensan, ¿no? Se ponen en una balanza los riesgos y los beneficios. Y las vacunas son un claro ejemplo de morir de éxito. Las vacunas son tan eficaces que han permitido eliminar muchas enfermedades y que muchos de los profesionales que ahora estamos en activo o los padres de nuestros pacientes pertenezcan a unas generaciones que no han conocido la difteria, no han conocido la polio y por lo tanto esa sensación de riesgo de no estar vacunado no existe y prevalece el riesgo a los efectos secundarios potenciales de las vacunas. Lo he introducido antes, la desinformación. Fijaros, una cifra. El 70% de las conversaciones que se tienen en redes sociales acerca de vacunas, el 70%, cuestionan las vacunas. Son un 30% le dan valor. Y es que es muy importante que cuando queremos queremos conocer un tema, obtengamos la información de fuentes fidedignas y de líderes de opinión, de páginas oficiales, pero, por ejemplo, aquí el ejemplo que he puesto aquí arriba, esto no sé si es para señalar, sí. Wakefield, en 1998, en una revista como Lancet, nada menos que Lancet, publicó que la vacuna de la triple vírica se asociaba con el autismo. De hecho, provocaba autismo, no es que se relacionara, es que lo provocaba. Claro, estamos hablando de Lancet. Teóricamente, en principio, es una fuente fiable. Es cierto que enseguida se retractó, si conocéis la historia, ¿no? Pues se le expulsó del Colegio de Médicos británico. Lancet escribió luego en su revista, se retractó de ese artículo, se vio que hay una mala praxis, una voluntad pues esto, ¿no? de mala praxis. Pero ese comentario que no sé señalar aquí. Esa publicación de Wakefield, que se hizo hace más de 25 años, hace relativamente poco, creo que fue hace un par de años, un periodista,
aquí lo señalamos, este periodista nuestro, conocidos con una gran proyección mediática, volvió a repetir. Años después de que se hubiera retractado toda esta información y corregido, él volvió a repetir en su prime, en su momento, que la vacuna triple vírica se relacionaba con el autismo. Y bueno, luego ha habido otras celebrities, ¿no?, que pueden tener cierto impacto sobre la población, sobre la opinión de la población, que han hablado y han fomentado la reticencia vacunal. Por lo tanto, lo dicho, ¿no?, es muy importante que podamos distinguir el grano de la paja y encontrar una información correcta. Para tener buenas coberturas vacunales, tenemos que combatir esta reticencia vacunal y no solo importante es el mensaje y la realidad, ¿no?, y es que las vacunas salvan vidas, sino también tenemos que comunicar ese mensaje. Y bueno, de esto es el tema principal, ¿no? Tenemos que comunicar y tenemos que convencer a la gente de que las vacunas son buenas. Y para tener una comunicación efectiva, es muy importante tener en cuenta quién tenemos delante, cuál es el receptor de ese mensaje y el contexto. El contexto en el que estamos haciendo el consejo vacunal y el contexto individual y propio de ese individuo. ¿Cómo vamos a conseguir una comunicación efectiva? Pues bien, primero de todo, necesitamos información precisa y veraz. Es decir, el mensaje que transmitimos tiene que ser correcto. Esto ya lo hemos dicho antes. Pero lo segundo es que tenemos que generar confianza. Y para generar confianza debemos ser transparentes. Debemos explicar las cosas como son. No podemos negar, por ejemplo, los efectos secundarios. Hay que ser transparente. La gente debe conocer cómo, por ejemplo, un proceso de fabricación de una vacuna. Es bueno que la gente sepa que el 75% del tiempo invertido en fabricar una vacuna son controles, ese tiempo se utiliza en controles de calidad. También es importante responder a mitos y a fakes. Responder a mitos y a fakes. Y para eso tenemos que saber cuáles son los mitos y los fakes que surgen. Tenemos que, el personal que nos dedicamos a informar a familias, que trabajamos ahí en primera línea, en campo de batalla, en pediatría de asistencia primaria, es importante que sepamos qué es lo que se dice de las vacunas. Porque cuando unos padres te dicen, yo no quiero vacunar a mi hijo por tal cosa, es importante que nosotros ya conozcamos ese fake. Normalmente los fakes mezclan información verdadera e información falsa. Y es muy importante que nosotros podamos desgranar esa falsedad, corregir los errores y la información verdadera, redirigirla hacia un buen consejo vacunal. Hay que adaptarse a la cultura y al contexto del individuo. Es decir, hay que contactar con sus valores, con los valores del individuo. Por poner un ejemplo, si nosotros tenemos delante un individuo que no quiere vacunar a su hijo por creencias religiosas, el argumento, el argumento de decirle es que las enfermedades contra las que vacunamos son graves y tu hijo se puede morir, probablemente no vamos a contactar con sus valores, porque probablemente dentro de su convencimiento religioso va a estar la aceptación de la muerte. Entonces siempre tenemos que intentar contactar y llegar a ese punto de entendimiento, de entender por qué esa persona no quiere vacunar. Contactar con sus temores, con sus creencias, con sus dudas. Hay que ser esto de transparencia, con esto de transparencia me refiero a que es importante que el individuo tenga toda la información también para seguir el procedimiento de vacunación. Tiene que conocer cómo puede acceder a las vacunas, todos los calendarios, ponerle fácil el poder acceder al sistema sanitario, ofrecer facilidad para la vacunación. Empoderar. La persona que tenemos delante
hay que transmitirle un mensaje, pero el mensaje no debe ser unidireccional, ¿eh? Lo ideal es que se establezca un diálogo y que podamos ir modulando nuestro argumento en función o sea, modularlo de manera más personalizada en función de sus temores. Los canales de comunicación que debemos utilizar, claro, yo estoy hablando desde la consulta, ¿no? que es mi día a día, pero también es verdad que la reticencia vacunal la tenemos que combatir a través de los medios de comunicación y serán diferentes, y hay que utilizarlos todos. Será diferente lo que podamos sacar mayor partido, por ejemplo, para la vacunación de personas de la tercera edad, que probablemente no vamos a hacer una campaña a través de TikTok, y al revés, para convencer a los adolescentes de que se vacunen contra la meningitis, por ejemplo, pues probablemente el Facebook también esté muy desfasado, ¿no? Y necesitemos pues conocer cuáles son sus guías. Yo toda la vida he pensado que Facebook era lo último de lo último, pero ahora tengo entendido que no, está muy desfasado. Entonces, pues eso, ¿no? Para la gente joven hay que buscar, creo que es el TikTok. Apoyo de líderes de opinión. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando hacemos campañas, poder obtener la ayuda, el soporte de médicos que se dedican, o, por ejemplo, periodistas que se han dedicado, tienen una larga experiencia en temas de salud, que han dedicado toda su vida a ello, resulta muy, muy eficaz, ¿no? Esas habilidades comunicativas que pueden tener determinados periodistas o determinados pediatras o médicos, ¿no? De hecho, quien tenía que estar hoy aquí en mi lugar es seguramente un mejor orador que yo y sería capaz de convenceros con mucha mayor facilidad, ¿no? Y por último, es importante manejar la incertidumbre y la ambigüedad, ¿eh? Es decir, no lo sabemos todo. A la gente le puede generar reticencia el que una vacuna entre, después salga, la retiremos, ahora la adelantamos, ahora la atrasamos, ¿eh? Y todas estas ambigüedades que no lo son a veces, ¿eh? Pero es importante que la población entienda por qué se toman determinadas decisiones, ¿eh? Al paciente que tienes delante es importante informarle de manera adecuada. Y en toda esta comunicación, es decir, ya sabemos que tenemos que transmitir un mensaje, que es nuestra verdad absoluta, ¿no? Las vacunas salvan vidas, que hay que comunicar y tenemos que intentar hacer una comunicación efectiva. Y en esto, que se me ha pedido que hable, ¿no? En concreto, ¿en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? Bueno, como aquí me iba a enrollar de un poquito de qué es la inteligencia artificial. Bueno, creo que igual se va un poco de madre respecto a la charla, ¿no? Pero al final la inteligencia artificial nos puede ayudar y nos puede incluso perjudicar, porque la inteligencia artificial se nutre de datos que nosotros le damos. Es decir, la inteligencia artificial es pues, esa rama de la informática, ¿no? Que crea sistemas capaces de realizar tareas cognitivas que se consideran exclusivas de la inteligencia humana, y esto lo realizan en base a datos que el humano, de momento, es el humano el que le otorga. Y esos datos tienen que ser veraces, es decir, los datos hay que filtrarlos, hay que limpiarlos y hay que darle información correcta a la inteligencia artificial, porque si no, el mensaje que va a transmitir va a ser fraudulento. Entonces, la inteligencia artificial es verdad que podría favorecer la difusión de mensajes falsos, pero también es cierto que puede ser un gran aliado. Y la idea es que con estos datos, con todos estos datos que es capaz de manejar la inteligencia artificial, tenemos que crear un mensaje que sea capaz de convencer al paciente que tenemos delante, ¿no? Porque va a ser capaz de resolver problemas y de interaccionar con el individuo casi o a veces superando el individuo real, ¿no? Aquí he puesto
¿Qué es la inteligencia artificial? Podemos decir que hay tres tipos, ¿no? La narrow o la inteligencia artificial más débil o más específica, que esto existe desde hace años y bueno, podría ser el asistente que tenemos en Netflix, ¿no? Yo veo películas, esas películas me gustan, le doy a un like, o si no me ha gustado, le digo que no me ha gustado. Este sistema también detecta qué películas yo completo, cuáles empiezo a ver y no termino, cuál es el tipo de películas que yo veo más habitualmente y dice, pues mira, aquí a esta muchacha le gusta el terror o le gusta el cine americano o el cine europeo y de esta manera va acotando y va creando un perfil, ¿no? Esto digamos que es la más básica. De la que estamos hablando actualmente es de la inteligencia artificial, la general, ¿no? Digamos que esta realiza tareas cognitivas que simulan la inteligencia humana, pero que incluso podrían superarla. Y de hecho, la superan porque tienen mucha mayor capacidad, más gigas de memoria, para almacenar información. Y es capaz de resolver problemas o de tomar decisiones. Y luego estaría la superinteligencia artificial. Esto es más de momento un concepto teórico, que es motivo de mucho debate, no solo en entornos científicos, sino también filosóficos, porque sería una inteligencia artificial que superaría de manera muy significativa la inteligencia humana, ¿no? Entonces, ahora tenemos esta inteligencia artificial aquí que llamamos general. ¿Y en qué nos puede ayudar? Pues no solo en podernos otorgar información veraz, ya veremos después que hay aplicaciones que nos ayudan incluso a encontrar bulos y a combatirlos, sino también en la comunicación eficaz. Y esto, que parece una tarea que es muy propia, muy exclusiva de la especie humana, vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, porque al final la comunicación para hacer una comunicación efectiva, tú tienes que conocer muy bien al individuo que tiene delante. Y vamos a poner algunos ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial que nos pueden ayudar en la comunicación para combatir la reticencia vacunal. Por ejemplo, estas tres de aquí, Brandwatch, Gráfica y Signal. Pues estos son, aquí ya me permitís, uso una chuleta porque esto es un poco complejo. Estos son aplicaciones que analizan los sentimientos en redes sociales. ¿Qué es lo que hacen? Leer millones y millones y millones de conversaciones en redes sociales, en foros, en comentarios de algunas noticias y detectan y pulen cuáles son los sentimientos que generan las vacunas. Las vacunas o determinadas decisiones, o sobre todo cuando aparecen vacunas nuevas, ¿no? Detecta qué sentimiento, es capaz de detectar qué sentimientos está provocando en los individuos. Después tenemos estas tres, Gian, Healthily y IBM Watson Health. Estos son asistentes virtuales. Esto son aplicaciones que utilizan el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural y por lo tanto tú puedes preguntarle con tu lenguaje llano, mira, tengo esta duda sobre esta vacuna. Me gustaría saber por qué, pues no sé, pues por qué no debo ponérmela o por qué debo ponérmela. Y es capaz, ¿no? Pues esto es para población, pues esto, ¿no? Para pacientes, para familias, y entonces estas aplicaciones te responden en un lenguaje comprensible a tus dudas, y de manera mucho más directa. La comunicación es muy acerca de tu duda planteada. Luego tenemos el Lirio, Propensity Modeling y Civis Analytics. Estos son aplicaciones que se utilizan para la creación de campañas de comunicación. Es decir, crea mensajes de comunicación de salud personalizados. Lo que hace es analizar datos demográficos, analizar esos sentimientos que sean esos comportamientos anteriores o ese análisis de sentimientos que habíamos visto con las aplicaciones previas, de manera que puede crear mensajes de comunicación que con un impacto, ¿no? Se realizan en tiempo real y entonces tienen un impacto directo sobre las preocupaciones en ese momento de los individuos.
Os los explico así muy a grosso modo, porque yo tampoco los conozco a todos con mucha profundidad. Pero bueno, un poquito la idea es cómo nos ayudan, ¿no? Cada uno luego tiene su peculiaridad. Luego está FactMata y FullFact. Estos son rastreadores de fakes. Esto van buscando y van analizando datos bueno, qué cosas se cuelgan también en redes, en noticias, y van buscando a través de modelos que ellos se han entrenado, ¿no? Para recoger información falsa de cara a lo que hemos comentado, ¿no? Nosotros tenemos que conocer qué noticias falsas se están generando y se están extendiendo para poderlas rebatir y corregir. Luego tenemos Qualtrics XM o Medallia. Estos analizan datos de encuestas en tiempo real, ¿vale? Esto cuando, por ejemplo, se hacen campañas de vacunación, se hacen algunas encuestas a los individuos y entonces se va en tiempo real se va detectando qué carencias o qué cosas no está de acuerdo la gente, con qué problemas se ha encontrado en esa campaña vacunal para rápidamente poder dar respuesta a esas carencias, ¿no? Luego tenemos SimX y este logo de aquí que se llama Virtual Speak, ¿vale? Estos son aplicaciones que podemos, y Museum también, son aplicaciones que tenemos los médicos, lo podemos utilizar, el personal sanitario, porque he dicho médico porque yo, como porque hablo en primera persona, pero es una cosa que utilizan probablemente mucho más todo el personal de enfermería. Son simuladores, es decir, tú tienes delante, pues como ahora hacen, ¿no? Para practicar el inglés, que tú vas hablando con un muñeco que es de inteligencia artificial, pues tú tienes delante un paciente que es virtual y le puedes ir rebatiendo sus argumentos en contra de las vacunas, ¿no? Entonces, ese monigote, ¿no? Ese robot te va contestando y no, y te va diciendo, pero, para que tú aprendas a contrarrestar todos y tengas que contrarrestar todos sus argumentos. Luego tenemos Flu Near You y Outbreaks Near Me. Estos son buscadores, son rastreadores de síntomas que puedan hacer, que se puedan estar dando en algunas poblaciones para detectar, mira, pues aquí parece que hay estos síntomas que son propios de, vamos, ¿no? De sarampión, y de esta manera podemos encontrar de manera muy rápida, podemos sospechar que puedan estar produciéndose puntos de brotes epidémicos que no hayan sido detectados para modificar en ese aspecto. Entonces, ¿no? Los argumentos a favor de probablemente en nuestro entorno sean debidos a reticencia vacunal y reforzar la vacunación. Y luego tenemos Persado, que es también es una aplicación para las campañas de marketing. Es un poquito lo mismo, elaborar mensajes de salud. Este no es específico de vacunas, es en general para hacer mensajes de salud, pero es una aplicación de marketing y que hacen mensajes muy, muy personalizados. Bueno, yo quería dar unas pinceladas sobre las consideraciones éticas con respecto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, pero es importante que tengamos en cuenta, y lo dejo así a modo de reflexiones, la privacidad y la protección de datos. Para crear la inteligencia artificial se están recogiendo millones y millones de datos de cada uno de nosotros. Y es importante que no se haga un uso fraudulento, para lo cual tenemos que tener sistemas o deben tener estas plataformas sistemas de seguridad que garanticen que estos datos no se van a usar de manera fraudulenta. También es importante que estos datos se obtengan con consentimiento informado y que se minimicen los datos que se obtienen. Es decir, solo vayamos a buscar los datos que le vayamos a dar un uso específico. Recoger por recoger, pues no, bueno, igual puede favorecer el uso fraudulento. Después es importante que cuando estemos interaccionando con un sistema de inteligencia artificial lo sepamos. Debemos ser transparentes y cuando estemos
O sea, muchas veces estamos interactuando con un sistema de inteligencia artificial y ya si os fijáis en algunas otras aplicaciones ya te lo advierten, está usted hablando con un sistema de inteligencia artificial. Esto es importante. Y luego el principio de no discriminación y justicia. Estos modelos matemáticos y algoritmos que se generan con inteligencia artificial se entrenan en base a datos, pero esos datos a veces pueden estar sesgados. Y ese sesgo se puede transmitir después en decisiones injustas o discriminatorias. Respetar la autonomía de los usuarios. Esto es muy importante. La inteligencia artificial, la idea es que sea utilizada para empoderar a los usuarios a que accedan a toda la información, a que se respondan sus dudas de manera personalizada, pero no a coaccionar, ni a manipular sus decisiones. Es importante las consideraciones en el impacto social. El uso de inteligencia artificial puede tener efectos a largo plazo en el empleo, en la privacidad y en la autonomía. Y es importante la reducción de la brecha digital. Esta brecha que ya a fecha de hoy existe, con la inteligencia artificial se va a incrementar. Y luego una reflexión sobre el impacto medioambiental. Los sistemas de inteligencia artificial generan un impacto medioambiental tremendo en el consumo energético. Cuando tú estás entrenando un modelo matemático, porque estos modelos entrenan, ¿no? Y progresivamente les vas dando más datos y el modelo se va reajustando. Esto genera un gasto energético tremendo. Si ese gasto energético se utiliza de fuentes que tienen huella de carbono, vamos a incrementar la huella de carbono. Luego generan mucho sobrecalentamiento. Esto implica usar sistemas de refrigeración. Los sistemas de refrigeración en ocasiones utilizan agua y esto pues, tiene un impacto en los recursos hídricos. La fabricación de hardware, como sabéis, se utilizan metales, muchos se obtienen en el tercer mundo y implican muchas vidas. Implica cambiar de los... O sea, el hardware se va modificando continuamente y esto implica muchos desechos también, ¿no? Que después hay que gestionar. Entonces, bueno, yo creo que por suerte pues nuestra palabra igual es más ecosostenible, ¿no? del personal sanitario. ¿Qué mensajes para llevar a casa? Pues la reticencia vacunal es un problema de salud creciente y amenazante que nos preocupa. Es un fenómeno cambiante, muy complejo, multicausal, y las herramientas para una comunicación efectiva son muy importantes para reducirla. La inteligencia artificial, todo y que nos suple hoy en día en nuestro consejo, en mi opinión, lo que aporta herramientas muy buenas para mejorar esta confianza, para identificar las causas de desconfianza y poder elaborar mensajes adaptados a distintos perfiles. Nada, una pequeña reflexión final. Esta imagen es de hace poco más de 70 años. Es una imagen de uno de los primeros ordenadores que se fabricaron. Fijaros lo grande que es. Utilizaba salas enormes, tremendas, y tardaba en resolver una multiplicación de 2 dígitos, tardaban entre 5 y 10 minutos. O sea, ahí claramente les superábamos. Y una multiplicación compleja pues podía tardar unas semanas o incluso meses. Y 70 y pocos años después estamos, ¿no?, frente a estas aplicaciones tan sumamente complejas, ¿no? Y bueno, la verdad es que a mí, la primera vez que fui a una charla que hablaba sobre inteligencia artificial, casi tengo un ataque de ansiedad. Me generó un terror horrible de pensar que los humanos íbamos a desaparecer. Yo creo que un poco sí que viendo la velocidad a la que mejoramos, pues es hasta comprensible este vértigo que genera, pero yo ahora ya pues me he reconciliado con ella, con la inteligencia artificial y bueno, creo que puede ser un gran aliado, en esto y en otras muchas cosas. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchísimas gracias, Almudena, por esta presentación tan interesante. Si ahora dejamos un margen de, sí, tenemos 5 minutos aproximadamente o 2 para un par de preguntas, un par o 3 de minutos hasta la pausa. O sea que si hay alguna pregunta.
El término de antivacunas se pretende eliminar porque normalmente sí que hay gente que es antivacunas, pero normalmente lo actual es, y a veces se les engloba dentro, son personas que tienen dudas. Y es mucho más frecuente la persona que te dice, es que no sé si vacunarlo porque tengo dudas, y es frente a estas personas probablemente las que tú vas a poder abordar. Las personas que tienen un pleno convencimiento de que no quieren vacunar a sus hijos pues, por ejemplo, por creencias, por convencimiento, probablemente el esfuerzo para combatir esta reticencia vaya a ser en vano. Entonces, es quizás los mismos individuos, los mismos padres de pacientes te lo dicen. No, no, es que yo no soy antivacunas, pero tengo dudas, ¿no? Entonces, se ha preferido utilizar este término que es más conciliador y que engloba a todos. Respecto a los grupos de investigación, me preguntabas, ¿sí? Sinceramente, lo desconozco. Pero sí que creo que se basan probablemente en nuestras propias carencias que podemos tener, ¿no? Y que a estas aplicaciones informáticas se le piden que hagan ese trabajo que nosotros nos gustaría poder hacer, ¿no? Como de comillas, espiar, ¿no? Conversaciones y poder detectar estos miedos o estas preocupaciones que surgen. Nosotros en nuestro día a día obtenemos las preocupaciones del paciente que tenemos o de la familia que tenemos delante, pero es mucho más efectivo poder conocer esta información de primera mano. Y entonces yo creo que un poquito estas aplicaciones se generan por encargo, así del personal sanitario que nos dice, búscame, hazme un método, ¿no? Los informáticos siempre trabajan por encargo, ¿no? Al final. Y, y decirle, pues mira, necesito que me busques esta información, necesito que me generes un mensaje que sea capaz de, de empatizar con este paciente que tiene dudas o que tiene reticencia por un motivo cultural. ¿Por qué? Porque va a tener tiene toda esa información de esos individuos de esa misma cultura o de esa misma religión o esa misma influencia histórica, y se puede conocer con muchos más datos. Tienes un modelo mucho más sólido para poderlo, ¿no? para poderlo combatir. No te he contestado mucho la pregunta, pero Gracias por la presentación, porque es que me parece súper interesante y además es que yo creo que lo que decías del miedo que da la inteligencia artificial inicialmente, ¿no? Es que da miedo, o sea, que alguien piense por nosotros y lo que implica eso, hay que pensarlo con sentidiño, como decimos en Galicia. Pero sin duda es como todo el tema del móvil. Cuando hace 25 años llegó el móvil a nuestras vidas, nunca nos imaginamos cómo iba a formar parte. Entonces, como todo, son herramientas que creo que tenemos que aprender a utilizarlas. Y yo creo que en inteligencia artificial estamos muy verdes todavía, tenemos muchísimo que aprender. Desde la asociación ya es un tema que tenemos encima de la mesa, y es que vamos a crear nuestro primer portal de meningitis para el mundo, para los hispanohablantes, y eso lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Pero claro, es un tema que nos da miedo también, porque a saber qué manejamos. Pero contamos eso con el comité para supervisar todo lo que se va a manejar, y bueno, yo creo que va a ser una herramienta que tanto en la labor asistencial y investigador y eso, que ha venido para quedarse y que hace falta mucha formación para poder manejarla. Y nada, muchas gracias.